Buenos días a todos. Estoy muy contento de darle la bienvenida a nuestros speakers de hoy para hablar de un tema tan relevante como es, ¿no es cierto?, el tema del impacto social, este balance entre eficiencia y calidad. Hoy día tenemos el gran honor de tener como speaker a, a tremendas autoridades de educación superior de la región. También nos acompaña, ¿no es cierto? Hoy día, si quieren, vamos a ir saludando brevemente. Gustavo Alba, él es el director nacional de Senati de Perú. Por favor, si quieres, hay una breve palabra, Gustavo. No, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a los distinguidos panelistas y a todas las personas que nos acompañan en forma remota en este especial webinar. Encantado. Y le damos también la bienvenida al padre Harold, rector de Uniminuto de Colombia. Muchas gracias, Juan Pablo. Por supuesto, también un saludo a todos los que me acompañan en esta mesa, en este panel. Por supuesto, a Francés Pedro, al doctor Yamil y a todos, al doctor Gustavo. Qué bueno podernos encontrar para seguir aprendiendo los unos de los otros y poder soñar con esta gran apuesta misional de educación superior para nuestra región en América Latina y por supuesto en el mundo. Me alegra mucho estar aquí y compartir con ustedes. Bienvenido, padre. También nos acompaña hoy día Frances Pedro, director a cargo de Latinoamérica, ¿no es cierto?, de la UNESCO. Por favor, Frances, si puedes dar unas pequeñas palabras. Muchas gracias. Nada, en primer lugar, expresar mi agradecimiento por la convocatoria a este webinar y, en segundo lugar, mis altas expectativas de aprender mucho de los colegas. No sé si estaré a la altura de ellos, pero en cualquier caso, con muchas ganas de aprender. Gracias de nuevo por esta invitación. Encantado. Y también le damos la bienvenida al doctor Yamil Salmi, presidente del directorio de YouPlanner. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias por esta invitación. Es un gran honor compartir acá con el doctor Gustavo, con el padre Harold y con Francesc en este día. Encantado. Bueno, vamos a dar por iniciado entonces nuestro webinar de hoy, instituciones de alto impacto social, un balance entre eficiencia y calidad. Para iniciar, quisiéramos hacer una pequeña pregunta a nuestros asistentes, que les va a aparecer en un momento en la pantalla. Vamos a dar para esto un minuto, ahí ya está saliendo. Vamos, por favor, les pediría a los asistentes que contesten esta pequeña encuesta. Los speakers no podemos votar, obviamente. Bien, ahí ya se está sumando mucha gente. La verdad que increíble la convocatoria. Agradecemos a todos el interés y también que vayan participando de este webinar. Vamos a dar unos pocos segundos más para que lleguen las respuestas.
Bien. Frente a la pregunta, ¿qué considera como esencial para que una institución logre un balance entre eficiencia y calidad? ¿No? Ahí, en un momento más vamos a ir mirando los resultados, pero bueno, hasta ahora ah, un 65% de nuestros asistentes ha comentado de que es la gestión curricular y el seguimiento del rendimiento de los estudiantes. Un 38% ha comentado sobre la optimización de espacios. Un 35% sobre el seguimiento detallado de las tasas y causas de deserción. Un 45% ha marcado crear flujos de comunicación eficiente entre la institución y los estudiantes. Vamos a ir durante la sesión, vamos a dar más información sobre los resultados, también por el chat. Bien, vamos a comenzar nuestra primera intervención con Gustavo Alba. Gustavo Alba Gustafsson es director nacional de Senati. Ahí está. Bueno, Gustavo es un ejecutivo de alta dirección, con amplia experiencia en corporaciones locales y globales de líderes de distintas industrias. Ha sido gerente general del negocio de nutrición animal de Cargill Corp en Perú y gerente de administración y finanzas en otras empresas. Actualmente es director nacional de Senati, institución de formación profesional tecnológica líder en el país, que ha cumplido 61 años formando profesionales técnicos altamente calificados, contribuyendo con el desarrollo del país y que cuenta con 57 centros de formación y capacitación a nivel nacional. Durante sus 8 años de gestión, la institución creció de 72.000 estudiantes a 124.000 estudiantes en 75 programas de formación profesional. Es un crecimiento del 71%. Se creó la Escuela de Posgrado Tecnológico TEC Senati, se establecieron importantes convenios con empresas líderes en tecnología e instituciones académicas nacionales y extranjeras, teniendo a la fecha más de 90 alianzas estratégicas en beneficio del alumnado. Además, el año 2017 encabezó el proceso de transformación digital de la institución, reconfigurando la propuesta educativa, incorporando componentes de avanzada tecnología y automatización. Es MBA graduado con distinción en la Escuela de Negocios de INCAE Business School, Universidad Adolfo Ibáñez, y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en dirección, liderazgo, marketing desarrollados en Babson College, INCAE y UPC, Universidad Católica de Chile. Le damos entonces la bienvenida a Gustavo. Adelante, Gustavo, puedes compartir también pantalla. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a compartir una breve presentación. Creo que ahí ya pueden ver la pantalla. Básicamente, Sí. Queremos hacer algunas referencias acerca de nuestra institución, de quiénes somos, cómo vemos los temas de empleo y educación, en qué venimos trabajando de cara hacia el futuro y qué entendemos desde la óptica de Senati por los conceptos de calidad y eficiencia, que son el tema central de este webinar. Muy brevemente, a las referencias que ya has dado sobre la institución, fuimos creados en la década de los 60 en un contexto de promoción de la industria en el país, donde había carencia de personal calificado. Tiene unas características especiales porque fue creado a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industria con una ley propia, lo cual le dio autonomía pedagógica, administrativa, patrimonio propio y la facultad para entregar títulos a nombre de la nación. Y no depende de ninguna institución o ministerio del Estado. Somos una institución sin fines de lucro, pero de gestión privada. Como bien has referido, la institución cuenta al cierre del año 2022 con 124.000 alumnos, distribuidos en 57 centros que están en todas las regiones del país. Tenemos un modelo
de formación que es una adecuación del modelo dual alemán, donde hay una interacción muy fuerte con las empresas, debido a que la mitad del proceso formativo de los alumnos de SENATI en las carreras de 3 años se realiza con las empresas. A lo largo de estos 61 años han egresado alrededor de 470.000 jóvenes en carreras de 3 años, y el otro componente importante es la capacitación de los trabajadores en servicio. Más de 9 millones de matrículas se han realizado en este periodo en diferentes programas que permiten actualizar y especializar a los trabajadores que ya están insertados en este mundo laboral. Y un dato que nos enorgullece también es la evolución de las mujeres en este mundo de la formación técnica. Hacia el 2011 eran el 5% y al cierre del 2022 ya son el 23%. Y no solo en carreras que en algún momento eran típicas, digamos, entre comillas, para las damas, como temas de confecciones. Hoy las tenemos en diferentes carreras, las carreras duras, como mecánica, mecatrónica, las tenemos en soldadura, mantenimiento de maquinaria pesada, y otras también en tecnologías de información. Y esperamos que este número siga creciendo. Bien, para nadie es una novedad que estamos en un mundo en proceso de transformación, de cambio permanente, y esto nos enfrenta pues a nuevos perfiles de alumnos o de estudiantes. Hoy tenemos a los nativos digitales, jóvenes con otro perfil y otros intereses, y por el lado del empleo también los mercados se van transformando. Este cambio tecnológico va generando nuevos empleos y genera también la desaparición de otros, lo cual nos obliga también a pensar en temas de recomposición laboral, y este mundo del empleo genera también nuevas exigencias para estos trabajadores que tienen que ingresar y ser competitivos en estos mercados. La educación no puede estar ajena a este mundo, y desde la perspectiva de la formación profesional venimos ya desde hace más de alrededor de 14, 15 años incorporando las tecnologías, y acá no me refiero solo a las tecnologías asociadas a la industria, sino también a las tecnologías digitales en los procesos formativos. Esto es crucial. No puede haber una carrera de un técnico que no tenga competencias digitales, porque no sería un profesional que pueda ser competitivo en el mercado. ¿Cómo estamos enfocando el futuro? ¿En qué venimos trabajando en los últimos 8 años? No es una novedad que SENATI haya sido a lo largo de muchos años una institución líder en formación profesional, pero aspiramos a ser una institución de excelencia en formación profesional. Y bueno, para esto hay mucho trabajo que hacer, definitivamente. Hay que trabajar en las personas, en desarrollar nuevas competencias, nuevos conocimientos, habilidades de liderazgo, y esto implica también transformación en las estructuras organizacionales. También se requiere cambios en la cultura, una cultura que esté enfocada en el cliente, que vea temas de meritocracia, que vea temas de sostenibilidad, que vea temas de equidad, que son tan importantes hoy. Obviamente se requiere trabajar en los procesos, hay que ver todo aquello que se puede optimizar, sistematizar, automatizar, y también en temas de estructura, que en este gráfico de estructura está referida básicamente a equipamiento moderno de alta tecnología e infraestructura, edificios, aulas, laboratorios, también adecuados para la formación. Sin dejar de lado que todo esto tiene que estar enmarcado dentro de una estrategia que esté enfocada en el mercado y en el cliente de la institución. En este caso, en SENATI tenemos 2 clientes, alumnos y empresas. Y bien, brevemente, dentro del plan estratégico de SENATI, trabajamos en 2 objetivos centrales. Buscamos la excelencia en la gestión del servicio de formación profesional y la excelencia en la gestión operativa, coincidentemente con los temas que hoy nos reúnen a este webinar. El primero está centrado en temas de calidad de la formación, y el segundo está en temas de alcanzar la eficiencia que haga sostenible a una institución. Ok. Pasemos al siguiente slide.
¿Qué entendemos por calidad en la formación? Y acá estamos un poco alineados con las definiciones que tiene la OIT. Para nosotros, la calidad no solo reside en formar profesionales competitivos, con un rigor académico, formativo, con alta tecnología, etcétera, sino que tiene que aterrizar en empleo. Una formación que no aterriza en empleo no puede ser considerada desde nuestra perspectiva una formación de calidad, porque no le va a permitir a esa persona desarrollarse personal, profesional y familiarmente. Y cuando vemos los temas de eficiencia, somos una institución sin fines de lucro, pero el 75% de nuestros ingresos los tenemos que generar. En tal sentido, tenemos que ser eficientes en esta gestión. Tenemos que tener la capacidad de generar excedentes. Si no somos capaces de generar excedentes, no podemos continuar el círculo virtuoso de seguir reinvirtiendo en más infraestructura, en más equipamiento moderno, en mejorar la capacitación y las condiciones de las compensaciones de los equipos. Y obviamente, con desafíos adicionales, atendemos pues a los sectores menos favorecidos del país, segmentos C, D y E, donde es necesario tener tarifas sociales para que estos jóvenes puedan acceder a la formación. Algunas cifras importantes para compartir. Ya son 12 años que hemos sido considerados por una empresa que hace estudios de mercado como la institución líder en la formación profesional. En temas de empleabilidad, 94 de cada 100 jóvenes que egresan de Senati se insertan en menos de 6 meses en el trabajo. Muchos de ellos continúan en la última empresa donde hicieron su formación práctica. El 6% restante o son emprendedores o continúan estudios universitarios. Otro punto importante a destacar es la pertinencia. El 98% de los jóvenes trabaja en alguna actividad afín a la carrera que estudió. Y en términos de satisfacción, pues el 93% de los empresarios considera que su formación y el trabajo que desarrollan sus empresas es bueno o muy bueno. Y para cerrar un poco esta breve presentación, algunas cifras que combinan la evolución del país con la evolución de Senati. El PBI y la población del país en el periodo 2014 al 2023 ha crecido alrededor del 14%. Estas son cifras que estimamos al cierre del año. Y en Senati esperamos este año cerrar con 133,000 alumnos, es decir, un crecimiento de 83%, varias veces por arriba del crecimiento de la población. Estamos comprometidos con seguir desarrollando talento dentro del país. Otro dato relevante es que el crecimiento de este número de alumnos ha sido más importante en provincias, donde se encuentran los sectores más vulnerables. Ahí hemos crecido 102%. Y finalmente, el crecimiento en el número de mujeres. Cuando uno habla de cifras porcentuales, muchas veces pierde la magnitud del impacto, y en el número de mujeres hemos pasado de 8,800 a 30,000 mujeres, es decir, un 242%. La tecnología juega un rol importante. De hecho, temas que eran actividades propias de los varones por un tema de fuerza, hoy la tecnología tiene los instrumentos para permitir que esas labores sean perfectamente desarrolladas también por los mujeres. Y aquí cierro esta presentación y encantado de poder atender algunas preguntas. Impresionante los números, Gustavo, felicitaciones por todo este crecimiento, esta mejora en calidad, esta mejora también en equidad. Cuando hablamos de generar un impacto social en una población vulnerable, como tú describes acá, ustedes atienden estudiantes en un porcentaje muy alto que son vulnerables, lo cual significa que tienen una pensión, un arancel o matrícula o tuition fee, como se puede llamar en distintos lugares, en distintos países donde estamos, bajos. O sea, en el fondo los estudiantes a ustedes les pagan, ¿no es cierto?, mensualmente tarifas bastante bajas comparados con el resto de la educación superior.
¿cómo hacen cuáles son los factores que ustedes tienen de éxito para avanzar en ese tema de calidad? ¿Cómo balancean esos pocos recursos que reciben con esta generación de una educación superior de alta calidad técnica y con una alta empleabilidad? Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es una excelente pregunta que me permite hacer referencia también a la razón de ser de la institución, que es, en esencia, transformar las expectativas de vida de miles de jóvenes de escasos recursos en el país a través de un proceso de formación profesional. Te voy a precisar algunas cifras porque los datos siempre son importantes. En promedio, el 60% de nuestros alumnos tienen ingresos familiares que no superan los $300 mensuales. Y voy a hablar en dólares porque son cifras que todos podemos entender y manejar mucho mejor. La pensión promedio de un alumno en Senati es de $96 mensuales, que extrapolando a los 3 años que dura su carrera, tiene un costo promedio aproximado de alrededor de $2.900. Formarse en Senati le permite a un técnico egresado, ¿no?, a los 3 años, tener una remuneración mínima de alrededor de $440. En teoría, le permite recuperar su inversión en un periodo de 7 meses. Algo impensado en el caso nuestro, por ejemplo, cuando tuvimos que estudiar en una universidad, que el periodo de recuperación pudiera ser tan corto. Con la ventaja adicional que al tener una formación entre el instituto y la empresa, ya a partir del 4º semestre, en el momento que hace el aprendizaje práctico en las empresas, recibe algún monto adicional que depende un poco de la institución en la que esté desarrollando su aprendizaje. Ahora bien, tocando los factores de éxito, te podría mencionar algunos como los más importantes. De hecho, el primero, el clave es esta articulación con las empresas. Y esta articulación viene desde el directorio, que se denomina en Senati el Consejo Nacional y está conformado por empresarios o representantes de empresas, por las comisiones consultivas, que son las que en conjunto con los técnicos de la institución definen cuáles son los contenidos de la currícula, las actualizaciones o nuevas carreras. Y estos también son profesionales de las industrias. Y a esto hay que agregar los partners tecnológicos, todas aquellas empresas que hoy no ven a Senati como un cliente, sino lo ven como un socio con el cual se puede trabajar para fomentar el desarrollo de la formación profesional. Otro elemento clave es el modelo académico, el modelo dual Senati-empresa, ¿no?, que es un modelo que pues está enfocado en desarrollar competencias vía el aprendizaje práctico. No se trata solo de enviar al alumno a partir del 4º semestre a una empresa y ver qué es lo que puede hacer. El alumno va con un programa específico de aprendizaje. Hay un monitor en la empresa que se encarga de validar que ese joven desarrolla las diferentes tareas y Senati tiene un especialista de seguimiento que va verificando que se vaya cumpliendo estas tareas y va calificando su progreso. Obviamente, no todas las empresas tienen todas las tareas que se puedan desarrollar y para eso Senati desarrolla seminarios de complementación en nuestras sedes donde tenemos un sinnúmero de talleres de tal manera de que podamos entregarle la misma formación a todos los jóvenes que egresan de la institución. Otro elemento clave para tener esta llegada en términos sociales es la cobertura geográfica. Estamos en las 25 regiones del país. Este año, de las 57 sedes, esperamos terminar en alrededor de 64 o 65. El otro elemento clave, lo has mencionado, es el tema de la accesibilidad económica vía tarifas sociales, y esto no sería posible sin el apoyo de la contribución. Las empresas entregan un pequeño porcentaje de la nómina como una contribución a Senati y en contraprestación reciben capacitación gratuita para sus trabajadores, pero también nos permiten entregar
esa tarifa social. Por otro lado, las empresas también, al facilitar sus ambientes, se convierten en una extensión de los talleres de SENATI. Y esto permite ampliar nuestra capacidad instalada sin necesidad de realizar inversiones en ese campo. Y finalmente, para cerrar este punto, yo diría que la gestión privada es vital, es clave. Detrás de todo este tema hay un plan estratégico que se renueva permanentemente, objetivos y metas, evaluación de resultados, controles, que nos permiten estar siempre desafiando los modelos y buscando cada vez mejores estándares. Muy bien, buenísimo. Y bueno, y una última pregunta antes de comenzar con el padre Harold, a ver si podemos responderla en 3 minutos para ir cumpliendo la agenda. ¿Cuáles son para ustedes las principales buenas prácticas, metodologías o tecnologías que les ayudan a hacer una operación eficiente, ¿no es cierto? En el fondo, teniendo pocos ingresos, ¿no es cierto? Tener también esta sostenibilidad. ¿Cómo hacen esa eficiencia desde el punto de vista metodológico, Gustavo? Perfecto, excelente. Mira, en una de las diapositivas que presenté se sintetizan los principales campos en los que venimos trabajando para buscar ser esta institución de excelencia, esta eficiencia, tanto en los procesos académicos de calidad como en la eficiencia de la gestión. Me voy a concentrar solo en un par de ellos. El principal es el tema de desarrollo de personas, el desarrollo de talento, ¿no? En estos años venimos trabajando muy fuerte en un programa que denominamos Forjando Talento, para elevar conocimiento, competencias, habilidades de liderazgo del equipo en general, ¿no? Y esto es tanto a nivel del equipo docente como a nivel administrativo, operativo. Algunas cifras que pueden ilustrar este tema. Para el personal administrativo, pasamos del 2014 de 4 MBAs a 127 MBAs el año 2021. Y para los docentes, adicionalmente a tener una escuela de formación académica que nos permite actualizarlos, también desarrollamos programas de magíster. Y hemos pasado de 83 magíster a 675 en este periodo. Y acá, como corolario, podría agregar un par de frases especiales que me vienen a la mente sobre este tema. El costo de la ignorancia es mayor que el costo de la capacitación, sin lugar a dudas. Y otro ya más ligado al tema de desarrollo de empresas es que una empresa no puede crecer o no debe crecer a una tasa mayor a su capacidad de generar talento. Puedes tener los recursos, puedes desarrollar buenas ideas, pero si no tienes al personal correcto, capacitado, no vas a poder obtener el mejor valor de su implementación en cada tema, ya sea para la formación profesional hacia los alumnos o ya sea para obtener los mejores retornos por el lado de la gestión administrativa. Otro tema importante, ya en el campo de los procesos, esta es una actividad que obviamente hay que desarrollar en todas las actividades funcionales, pero me concentraré básicamente en un par de ellas, para ver cómo se puede lograr impactos importantes a partir de acciones que ya existen en el mercado. Nosotros tenemos este modelo de seguimiento para los aprendices en las empresas. Y en este tema lo desarrollaban los docentes. Cada docente tenía un número de alumnos por aulas y 3 días se dedicaban a esa actividad docente y 2 a hacer el seguimiento en forma aleatoria. Podían tener jóvenes en diferentes puntos de la ciudad y esto generaba pues una pérdida de tiempo, de eficiencia en el proceso. En el mundo ya existían tecnologías como de distribución optimizada como la de DHL, Amazon, ¿no? Con un tema de sistematización a través de GPS. Implementamos este sistema, ¿no? Y nos ha permitido evitar la pérdida de tiempo. Hemos optimizado la pérdida de tiempo y a lo largo de estos últimos años, del 2017 al 2022, hemos crecido de 93 a 124,000 alumnos sin necesidad de incrementar el número de colaboradores. Otro tema
realmente importante es implementar nuevas tecnologías relacionadas con plataformas MLS, softwares especializados, tanto de simulación como de gestión, y ahí son múltiples los ejemplos. Definitivamente podemos hablar uno en el tema académico. Hoy podemos hacer pruebas transversales para todos los alumnos en las diferentes carreras, una especie de prueba PISA, y esto nos da una gran herramienta para identificar los gaps en la formación tanto de alumnos como de la capacitación de los instructores. Y al hacer los ajustes en los procesos de capacitación y de enseñanza, pues realmente las mejoras han sido significativas. Igualmente, la aplicación de los software de gestión son de especial relevancia. Tenemos hoy software de gestión que nos ayudan a reducir la deserción, con lo cual ayudamos a más jóvenes que puedan terminar su carrera y ser productivos en adelante. También tenemos software que nos ayudan en temas de programación de horarios, que optimizan la utilización de la infraestructura. Y para cerrar y no extenderme demasiado en este tema, todo esto tiene un impacto que, sumado a otras actividades o acciones en las otras áreas funcionales, nos han permitido elevar el EBITDA o margen de operación de 18% en el 2014 a 2022, a 30% en el año 2022. Esto definitivamente potencia la capacidad de generación de ingresos o de excedentes de una institución, y te permite generar este círculo virtuoso de seguir invirtiendo en infraestructura, de seguir renovando equipamiento en un contexto donde la obsolescencia cada vez es más rápida, ¿no? Y es más desafiante, y obviamente en seguir capacitando al personal y optimizando la compensación de todo el equipo. Buenísimo. Bueno, nosotros ya llevamos con ustedes trabajando muchos años con Uplanet y claro, somos testigos de toda esa gestión que hacen para hacer más eficiente su operación. Así que bueno, felicitaciones de nuevo. Ahora Muchas vamos a dar, gracias. encantado. Vamos a dar ahora paso al padre Harold Castilla. Voy a compartir aquí mi PowerPoint para presentarlo. Padre Harold nos acompaña desde Colombia. Él es rector, ¿no es cierto?, de la Uniminuto. ¿Pueden ver mi pantalla, cierto? ¿Se ve bien? Sí, ahí está bien. Ya. El padre Harold Castilla de Vos es sacerdote eudista, filósofo, teólogo y licenciado en ciencias sociales. Es especialista en doctrina social de la Iglesia y ética social, adelantando actualmente estudios de máster en este campo, y es doctor en educación. Con su profunda convicción del impacto de la educación para el desarrollo, se ha formado en los campos de la gestión y la calidad universitaria, la responsabilidad social, la ética y la comunicación. A su vez, ha realizado estudios de alta gerencia y ha participado en el programa de presidentes de la Universidad de los Andes. Desde el año 2017 es el rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, la institución de educación superior de carácter privado con mayor cobertura en Colombia. En su gestión ha logrado consolidar el servicio educativo que presta esta institución en términos de calidad, innovación e impacto. El padre Castilla se ha caracterizado por su dedicación a la docencia y a la investigación. Comprometido con la vivencia de la educación, ha sido profesor en las áreas de filosofía y la teología, así como en ética social y en ética de la comunicación, pedagogía, formación humana y responsabilidad social. Asimismo, comparte su saber en el ámbito gerencial en cátedras orientadas a toma estratégica de decisiones en programas de doctorado. Ha destacado sus publicaciones en relación con el ejercicio de la labor docente, el papel de la educación en el desarrollo, la innovación educativa y el liderazgo y la gestión educativa, entre otros. Actualmente escribe como analista de educación en el diario La República. Su servicio como profesor siempre ha estado conjugado con el servicio directivo en entidades de educación vocacional para sacerdotes y para educación superior. En este último contexto, por más de 20 años. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Juan Pablo, muy amable
por esta presentación. Mucha flor. Los eudistas tenemos un principio que San Juan Eudes nos dejó de hacer la flor. Pues yo creo que con eso que ustedes construyeron allí, al que le toque construir la flor después de muerto yo, pues ya va a tener más facilidad de hacerlo. Así que muy amable por todos esos aspectos que has mencionado. Y nuevamente, pues agradeciéndole a todos los compañeros de este panel, a Francés, a Gustavo, y por supuesto al doctor Yamil y a todo el equipo que ha trabajado para hacer posible hoy este webinar. Por supuesto a ti, Juan Pablo, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para compartir algunos elementos propios del día a día que me corresponde en este servicio como rector general de Uniminuto. Pues me han pedido entonces que mi participación esté en la línea de lo que significa, y creo que aquí hay personas más versadas que yo, y especialmente tú, Juan Pablo, para hablar de contestar una pregunta detonante que es parte de la reflexión que quiero hacer con esta presentación muy corta y muy concreta. ¿Cómo efectivamente la implementación de soluciones digitales puede de verdad mejorar de lo que estamos hablando hoy aquí, eficiencia y calidad en el proceso educativo? Las tecnologías al servicio de lo que significa realmente este paso de poder realmente lograr impactar más, siendo eficientes y con una calidad importante que debe suceder. No sé si la presentación la están viendo. No todavía, padre. Ah, qué pena, discúlpenme. No, entonces ya voy a compartir pantalla. Ahí sí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Disculpen que pensé que ya estaba. Y entonces, ante esta pregunta, ¿cómo las soluciones tecnológicas pueden impactar más en el desarrollo educativo de nuestros estudiantes, de la comunidad académica, por supuesto, porque no son solamente los estudiantes, también nuestros profesores, en fin, y con la calidad respectiva? Yo creo que para ninguno de nosotros, no pienso repetir, hoy la experimentación que la educación ha tenido de un aceleramiento, de un cambio, de una transformación, es, digamos, completamente cierta. Nunca, como antes en la historia, la innovación tecnológica, la cuarta revolución industrial, el mundo de lo digital, ha realmente ocurrido tan rápido que ha impactado todos los sectores y a este sector de la educación de una manera muy concreta. No somos ajenos a ese fenómeno, no somos ajenos, y yo creo que este impacto es muy importante para lo que estamos viviendo actualmente en la perspectiva de la educación. Y creo que en este sentido, pues es importante resaltar una vez más cómo el poder transformador de la educación se ha revitalizado. Yo personalmente siento, y pues comparto aquí con mis colegas y con todos los que están conectados, agradeciendo también a todos esta participación, que hoy por hoy ese poder transformador de la educación se ha revitalizado gracias al desarrollo de estas tecnologías que emergen todos los días de una manera tan dinámica y que permiten realmente lo que llamamos calidad y eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y especialmente de esos aprendizajes que los estudiantes van incorporando, van interiorizando, van asumiendo para poder realmente estar preparados para la vida, como decimos coloquialmente. Yo creo que estas tecnologías le permiten a nuestros estudiantes hoy y a toda la comunidad académica acceder a un servicio sin limitación temporal, sin limitación geográfica,
aprendizaje flexible, adaptable, personalizado, finalmente acorde también a los intereses. Decimos hoy que el foco está puesto en los estudiantes, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y qué bueno que ellos puedan construir su portafolio de aprendizaje frente a sus propias necesidades e intereses, desde el ritmo propio que cada uno de ellos va llevando, y que le permita, digamos, este modelo y este paradigma, a propósito de todas estas tecnologías, poderles brindar alternativas distintas para que puedan acceder, para que puedan estar, para que no se salgan del sistema, para que puedan permanecer, para que puedan tener el éxito finalmente de su proceso educativo, de su aprendizaje con la calidad respectiva. Y yo creo que después del COVID, pues estamos todavía con el COVID, pero digamos en esta era post-COVID, COVID y ahora en este momento de la historia, pues con mucha más razón estas tecnologías han revitalizado mucho la apuesta de un poder transformador de la educación, y especialmente en todos los niveles. Yo diría no solamente en el nivel superior en el que me muevo. Ayer precisamente en una de las clases que doy en la maestría de educación aquí en Minuto hablaba con el grupo eso, cómo el cambio es para todos los niveles educativos, desde los jardines infantiles hasta la educación superior, porque finalmente es un concepto también a lo largo de la vida y que hoy está permeado absolutamente por toda esta dimensión tecnológica de la que estamos hablando. Y yo creo que algunos aportes, solo por mencionar algunos, a mí me parece, por ejemplo, de entre los principales aportes de esta tecnología, podemos hablar, por ejemplo, de las plataformas de aprendizaje en línea, tan importantes hoy para todas las instituciones de educación en el mundo entero. Yo creo que no hay ninguna institución de educación superior que no tenga una plataforma de aprendizaje en línea, y que son herramientas de colaboración que facilitan, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes pueden acceder a una gama de cursos y de material de aprendizaje desde cualquier lugar y desde cualquier momento. Yo creo que eso es un gran aporte principal que este mundo digital le ha hecho a la educación para revitalizarla, insisto en ello. Hoy hablamos de Moodle, hoy hablamos de Canvas, hoy hablamos de Blackboard y de muchas otras que van surgiendo y que son parte de esa facilitación para el estudiante, pero también para el actor profesor, como por ejemplo los que nos movemos también en la docencia como profesores. Publicamos contenidos a través de esas plataformas, interactuamos con los estudiantes, realizamos evaluaciones a través de ellas, facilitamos una comunicación permanente en línea con el estudiante. Yo creo que ese aporte es bien importante, insisto en ello, pero ni se diga de lo que hoy está sucediendo aquí en este momento de nuestro webinar, videoconferencias y webinars, que es a propósito de lo que hoy nos está facilitando este maravilloso encuentro. Juan Pablo. Perdón, padre, presioné mal, adelante, siga. Ah, no, es que como levantaste la mano pensé que me ibas a preguntar. No, yo estoy acostumbrado adelante. porque mis estudiantes me preguntan. Adelante. Entonces, hablando también de este aporte de las videoconferencias y los webinars, yo creo que esto ha mejorado significativamente la comunicación y la colaboración en entornos virtuales y entornos híbridos. Muchísimo, muchísimo. Y hoy hablamos de Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, muchas tecnologías de videoconferencia que permiten realmente que los profesores, que los estudiantes puedan participar en clases en tiempo real, realizar reuniones y presentaciones, tener interacciones cara a cara, incluso a larga distancia. Y creo que esto es bien significativo, y además los webinars se han convertido en la herramienta popular para ofrecer conferencias y talleres en línea. Una democratización del conocimiento, una vez más, vemos aquí que permite realmente esta tecnología en función de nuestros estudiantes y de toda la comunidad académica y de todos los ciudadanos que gracias a ello, pues hoy pueden acceder a este conocimiento. Pero también están los dispositivos móviles. Yo creo que, y quizás los más comunes, ¿no? Porque ¿quién de nuestros estudiantes, quién de nuestros profesores, nosotros todos hoy en esta era digital no tenemos
un dispositivo móvil que puede ser un teléfono inteligente, que puede ser una tableta, y los estudiantes pueden tener acceso a esos contenidos educativos a través, ahí, en el aula virtual, en el aula de clase, incluso sobrepasando todas esas dinámicas físicas propias de un paradigma educativo que hoy pues transita en otro paradigma y que camina en otra perspectiva desde el punto de vista de estas tecnologías a algo mucho más multimodal, híbrido, etcétera, que ya vamos a decir algo sobre eso. Pero creo que también los dispositivos móviles ofrecen muchos recursos interactivos, acceso a material de estudio, realizar actividades de aprendizaje desde estos dispositivos portátiles, ampliando la alternativa de la formación como la interactividad, la participación, la comunicación, la colaboración, toda la personalización del aprendizaje, que creo que finalmente son elementos claves en un proyecto educativo desde el punto de vista de competencias y habilidades que tienen que ver con esas famosas skills, competencias blandas o que yo llamo integrales, y que quizás a través de toda esta tecnología, estoy convencido de eso, y en el buen uso que hacemos de ello, podemos ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen estas competencias integrales de participación, de comunicación, de colaboración, de interactividad, que a mi modo y a mi juicio, por el uso que hago de ellas y por el trabajo directo con estudiantes, se desarrollan, se desenvuelven realmente. Herramientas de colaboración en línea, por ejemplo, plataformas y herramientas de colaboración que pueden servir para poder compartir documentos, hacer foros de discusión, poder tener pizarras virtuales. Todo eso ha facilitado el trabajo en equipo y la interacción de la que estaba hablando precisamente. En tiempo real, y allí pues tenemos muchas herramientas de colaboración, Microsoft 365, Office 365, el Slack, el Trello, el Asana, el Dropbox, el Google Workspace, en fin, muchas que hoy conocemos y usamos que nos permiten realmente una colaboración en tiempo real y la creación conjunta de contenidos, que eso es bien importante, un trabajo colaborativo, comunidades de saber que se integran precisamente para generar estos contenidos y retroalimentarse mutuamente. Trabajos de investigación, por ejemplo. También están los contenidos multimedia interactivo, donde de manera especial quiero resaltar esos profesores que usan estos contenidos interactivos multimedia, pueden utilizar videos, pueden hacer simulaciones, pueden tener facilidad para animaciones que les permiten realmente presentar sus conceptos en la clave de actor en el proceso formativo, aprendizaje, docencia, docencia-aprendizaje, que cambia completamente el perfil y que cambia la estructura de cómo somos hoy profesores, distinto también a cómo éramos en un paradigma anterior educativo de aprendizaje-enseñanza, que realmente nos ha transformado como profesores, como docentes, como acompañantes. Y ni se diga de la gamificación, por ejemplo, que a mí me parece bien importante también desde el punto de vista de aplicar estos elementos y mecánicas de juego para hacer mucho más agradable, divertido, motivador, todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, y por eso todo lo que hoy se incorpora en términos de desafíos, recompensas, competencias, que nos gusta mucho a todos, y que yo creo que esto es realmente una de las soluciones tecnológicas muy atractivas para especialmente un grupo caracterizado de jóvenes incorporados al tema educativo. Realidad virtual, por ejemplo, realidad aumentada, claves también hoy en esta dinámica tecnológica y en estos avances de emergencias de soluciones tecnológicas que nos han ayudado muchísimo. Experiencias, y esa palabrita es clave hoy en la manera de entender también el paradigma educativo actual.
el dónde estamos y para dónde deberíamos ir. Está centrado en el estudiante, el proceso, y lo más importante es su experiencia de aprendizaje. Su experiencia de aprendizaje. Y soluciones como esta, realidad aumentada y realidad virtual, ayudan precisamente a que esa experiencia sea positiva, porque son realidades educativas inmersivas, aumentadas, enriquecedoras. Los estudiantes pueden explorar entornos virtuales que simulan situaciones del mundo real, ¿no? Lo que facilita su comprensión y que facilita también una aplicación práctica de los conceptos que están trabajando y va a interactuar con objetos virtuales. A mí esto me parece también fabuloso. Experiencias la hemos tenido cuando nos hemos metido y nos hemos puesto esas gafas aquí en nuestros ojos y bueno, uno se siente realmente en otro mundo en esta experiencia inmersiva. Y ni se diga hoy que tanto se habla actualmente de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático como el machine learning, que hoy por hoy pues está revolucionando absolutamente a todo el sistema educativo, que creo yo pues de verdad es algo grande, grande. Pues yo me he ido metiendo también y haciendo mis pinitos y uno de verdad queda wow, boca abierta. Ya muchos contenidos de cursos se hacen con inteligencia artificial. Y hay métodos muy concretos para construir prácticamente una currícula a través de todo lo que esta inteligencia artificial puede traer para estructurar y sistematizar estos cursos. Finalmente, decir y leyendo un poco en Educase Horizon Report de este año, de mayo de este año, del mes de mayo del año 23, yo creo que es importante finalmente decir, con todas estas soluciones digitales, con toda esta tecnología en el mundo educativo que ha revitalizado, insisto, hay una difuminación de los límites de la educación en sus modalidades, todo el concepto de flexibilidad educativa, de flexibilidad curricular, que gracias, yo pienso, a estas tecnologías y a estas soluciones, de verdad han permitido que esto se logre. Este informe, los que tengan oportunidad, seguramente lo han leído, todo el tema señala que la tecnología educativa ha evolucionado impresionantemente, donde los conceptos de ubicación y el modo del curso se están expandiendo. Por ejemplo, el concepto de ubicación y el modo de los cursos, pero también todo el aprendizaje que involucra a los estudiantes de múltiples maneras, y la difuminación de estos límites entre las modalidades de formación, que presencial, que distancia, que virtual, y es otro desafío central que a mí me parece en una manera de conceptualizar este paradigma educativo de hoy. Y yo creo que esta difuminación de los límites de las modalidades efectivamente nos exige a nosotros en el ámbito de la educación y como líderes educativos poder tener un lenguaje común entre pares y todas las instituciones para describir esas modalidades en movimiento, establecer definiciones claras y consensuadas para las diversas modalidades de aprendizaje. A mí me parece que es uno de los desafíos que tenemos hoy en el sector de la educación, y yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a todos los que estamos sumergidos en este compromiso por la educación, pero especialmente a los profesores, a diseñar sus cursos y encontrar los elementos correctos o la tipología correcta de apoyo para toda esta apuesta educativa. Yo creo que ese es un desafío que tenemos realmente hoy por hoy en esta apuesta de la tecnología al interior. Yo siempre he dicho algo, Juan Pablo y todos los que estamos aquí participando, fundamentalmente esto no son simplemente fierros, como yo llamo, muy coloquialmente. Lo más importante es que estos fierros, estos software, estos hardware, realmente se incorporen a la dinámica educativa, al proceso curricular, al enfoque educativo, al modelo educativo, a las didácticas,
a todo lo que es este gran concepto de la educación, porque finalmente es traer todas estas soluciones, interiorizarlas y que de verdad hagan parte de toda esta conceptualización y categorización de la educación. No basta con tener la solución, no basta con tener el software, no basta con tener el hardware, se requiere realmente que eso de verdad ayude a lo que tiene que ayudar. Y a mí me parece que con todos estos elementos que ustedes están viendo aquí con mi presentación y para mí lo más importante es esto. ¿Cuáles son esos impactos en términos de accesibilidad a la educación? ¿Cuáles son esos impactos en términos de un modelo educativo flexible, de trayectorias, de pasarelas, de poder certificar, de poder hacer portafolios a tiempo en función de círculos virtuosos para nuestros estudiantes y especialmente cuando trabajamos con poblaciones que tienen condiciones socioeconómicas complejas y difíciles, pues con mayor razón necesitamos entregarle con anticipación el modo de romper ese círculo vicioso de la pobreza y que puedan de verdad tener un círculo virtuoso en función de su desarrollo personal, familiar y social en ámbitos, por ejemplo, de mi país en Colombia, donde regiones que antes no tenían posibilidad de que la educación superior llegase, pues poder llegar con ellas, con estas soluciones tecnológicas y poder estar presente y llevar la educación allá, a esos lugares, y eso es acceso, y eso es, pues estamos hablando aquí en Colombia ahora de cobertura, lastimosamente nos sacaron del llavero a nosotros las universidades privadas, solo las públicas, pues vamos a ver cómo evoluciona eso, pero yo no creo que todo lo que hace falta por incorporar en educación superior en este país lo pueden hacer solamente las 34 instituciones de educación superior de universidades públicas de este país y las técnicas y tecnológicas. Entonces creo yo que estos elementos de impacto en términos de acceso, en términos de calidad educativa y en términos de flexibilidad son los elementos realmente que hoy por hoy de verdad están haciendo la diferencia de un paradigma educativo que cambió, de un modelo educativo que cambió, donde esta incorporación y apropiación de tecnología y de soluciones digitales, pues está realmente transformando la posibilidad de que la educación siga siendo un factor de desarrollo humano y social integral y de un gran impacto para cada una de las personas que tiene acceso a este proyecto educativo y por supuesto al país en términos de desarrollo. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos. No, padre, muchas gracias a usted. La verdad que muy ilustrativa, muy buena su presentación. Gracias por compartir todas estas tecnologías que están utilizando en Uniminuto. Estamos, la verdad, en tiempos donde aumentar cobertura, como usted dice, necesita de todos los actores que hay, sobre todo pensando en instituciones privadas como ustedes, que son instituciones muy eficientes. Y de ese punto de vista, padre, estamos un poco ahora cortos de tiempo, pero a ver si usted nos puede responder en 2 o 3 minutos. ¿Qué hace Uniminuto para hacer eficiente su operación, minimizando costos, mejorando sus procesos? Si nos puede contar brevemente sobre eso, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Una pregunta muy importante, hablando de esas buenas prácticas para mejorar y optimizar estas eficiencias. Para mí lo principal, el primer elemento que yo resaltaría en términos de sostenibilidad académica de la institución, y estamos en este momento en todo un programa de transformación de la institución que venimos desarrollando ya hace 20 meses a propósito de este cambio del sector y de lo que debemos estar a tono para poder responder a estos cambios. Emplear eficientemente el talento humano para mí es clave, Juan Pablo y todos. Emplear eficientemente el talento humano, emplear eficientemente los planes de estudio, la integración entre los niveles de formación, los aprendizajes previos, los recursos físicos, los recursos digitales, los tecnológicos para una gestión académica que tiene un sabor
un olor, un color a innovación y a calidad realmente, como una experiencia positiva y significativa de toda la comunidad. El primer elemento, emplear eficientemente ese talento humano, profesores especialmente, profesores, pero también actualizar y crear currículos muy pertinentes, flexibles, conectados, que contemplen el desarrollo, digamos, de las competencias fundamentales para este siglo XXI. Y yo creo también que un elemento importante hoy es diseñar modelos y estructuras de desarrollo y gestión de programas académicos que garanticen una sostenibilidad. Hablamos de programas de alto impacto y por supuesto de la calidad que la institución siempre ha procurado tener. Creo que desde el punto de vista tecnológico, para terminar, Juan Pablo, yo creo que es importante poder contar con estas soluciones digitales que me permitan a mí una buena programación académica, que me permitan compactar cursos, por ejemplo, que me permitan optimizar y flexibilizar los horarios, por ejemplo, estructurar mejor los planes de trabajo de los profesores, poder dedicarnos realmente al desarrollo de las funciones sustantivas, a la docencia, al aprendizaje, a la investigación, a la extensión social. Para mí, potenciar esa experiencia a través de estas soluciones es clave para esta eficiencia, esta sostenibilidad académica y con calidad. No se perjudica la calidad, no se perjudica, se hace eficiencia, ¿sí? Y esa eficiencia ayuda para que el impacto sea mayor, porque no es simplemente un tema de visión economicista, de hacer eficiencias por eficiencia, sino para poder impactar más, para poder llegar a más territorios, para poder hacer la tarea con los que más la requieren y la necesitan. Ese es el concepto. Maravilloso. La verdad que, bueno, felicitaciones también, padre. Nosotros hemos trabajado con usted ya varios años también y somos también testigos de esa gestión que están haciendo y lo que usted dice, padre, optimizar para, por ejemplo, tener mayor experiencia de estudiante, optimizar para tener también mejor calidad, ¿cierto? En general. Creo que la verdad notable y bastante parecido desde ese punto de vista a la experiencia que ha hecho Senati, ¿no? Que conversábamos en la primera parte de aquí. Ahora vamos a darle la palabra a Frances Pedro. Él es el director del Instituto Internacional de UNESCO para la Educación. Frances es desde mayo de 2019 el director para la educación superior en América Latina de UNESCO y ESALC. Anteriormente trabajó como administrador principal y analista senior del Centro de Investigación e Innovación Educativas de la OCDE y como jefe de políticas educativas de la UNESCO. Es catedrático de políticas comparadas de educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Adelante, Frances, disculpa las pronunciaciones del catalán. Por favor, faltaría más. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Mi presentación, que intentaré que sea muy breve, creo que va a completar con una perspectiva alternativa las excelentes presentaciones que hemos tenido anteriormente. Me van a permitir que comparta brevemente, empezando por una confesión. Como el tema del día, no necesariamente en este webinar, es la inteligencia artificial, bueno, pues a mí se me ocurrió pedir a uno de los múltiples servicios de inteligencia artificial que existen que preparara las transparencias por mí, que encontrara el contenido y que, en fin, me ayudara con esto, ¿no? El resultado lo hice en inglés. Bueno, en realidad parece prácticamente extraído del sentido común y realmente muestra hasta qué punto nosotros mismos, o por lo menos un servidor en su trabajo, se ve afectado por estas herramientas que constantemente nos ayudan a preguntarnos cuál es el valor añadido que como profesional, yo diría en el caso de la UNESCO, además, como ser humano defensor de un determinado sistema de valores, aportamos, ¿verdad? Más allá de lo que un sistema basado en los conocimientos que ya existen en la red puede aportar. Yo creo que la cuestión del valor añadido es sustancial y es lo que voy a intentar hacer para empezar
complementando algo que estas herramientas todavía no pueden hacer, que es ofrecernos los datos de nuestras propias investigaciones, que siguen estando, por decirlo así, todavía en nuestra cocina y que para bien o para mal todavía no han trascendido y por tanto no pueden ser conocidas todavía de los sistemas de educación superior. Yo, en lugar de hablar de las aplicaciones, lo que quisiera es recordar que estamos aquí, como muy bien se ha explicado, para hacer que estas personas, en particular los jóvenes, encuentren un horizonte de vida muy importante. Creo que cuando hablamos de los jóvenes, ofrecer una experiencia transformadora es realmente crucial y me referiré a esto con más detalle, ¿no? Pero la perspectiva que yo quería tomar es una perspectiva un poco más amplia, recordando que a pesar de que con la pandemia hemos hablado mucho, bien y mal, del impacto de la tecnología, lo cierto es que había ya algunas tendencias prepandémicas, por decirlo así, que nos hablaban de la importancia creciente de la digitalización de la educación superior. La primera, por ejemplo, es que de acuerdo con nuestros datos, de 22 países, que son aquellos de los cuales pudimos recabar información, 16 contaban con una agenda. No, tener una agenda no es necesariamente sinónimo de un cambio radical, pero es por lo menos un paso importante, ¿no? Establecer una agenda pública para esta transformación digital, con cualquiera que sean los resultados. Esto sería lógicamente muy discutible. Segundo elemento, yo creo que antes de la pandemia, con datos de 2019, ya podíamos ver clarísimamente que, por ejemplo, la tecnología se utilizaba masivamente en procesos de matriculación, y aquí hay una comparación interesante entre los países europeos y los países de América Latina. Como pueden ver a su izquierda, digamos, el carácter preeminente del uso de estas aplicaciones para la gestión de las matrículas era mucho más claro en Europa que en América Latina, pero aún así en América Latina, digamos, de una manera importante. Más débil o tenue es la perspectiva del uso de la tecnología antes de la pandemia, insisto, en lo que serían los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ahí está. Por favor, tengan en cuenta que estos datos se basan en autodeclaraciones, no necesariamente en observaciones, y esto también hay que tenerlo muy presente. Puede que no haya tanto como esto sugiere, pero en cualquier caso lo que es verdad es que quienes responden a este tipo de encuestas saben perfectamente que digamos que lo que se espera de estas instituciones es justamente un avance positivo en este ámbito, ¿no? Entonces, me gustaría que se quedaran con la idea de que hemos avanzado más en la gestión que no en la docencia. Y luego veremos qué pasa obviamente, después de la pandemia, ¿no? Además, la tercera tendencia que me parece muy importante es que la flexibilización en los mecanismos de provisión de la educación superior ya estaba ahí, ¿no? Como el famoso dinosaurio del cuento, ¿no? Ya estaba ahí cuando nos despertamos. Bueno, fíjense, por ejemplo, las cifras de participación de programas de educación superior enteramente a distancia antes de la pandemia, ya prácticamente cercanas al 40%. Es verdad que el caso de Brasil es un outlier, por decirlo así, en el contexto de América Latina, pero ciertamente es muy interesante comprobar, además, que el volumen de estudiantes que se gradúan en educación superior en nuestra región después de haber pasado por programas enteramente a distancia, pues ha ido creciendo en el tiempo. Insisto, estas tres tendencias eran previas a la pandemia y luego llegó esto, ¿verdad? Que algunos, para bien o para mal, parece que ya lo estamos olvidando o que empezamos a plantearnos seriamente qué vamos a hacer con tantas mascarillas que nos aparecen cada vez que abrimos una maleta o un maletín o un cajón, ¿verdad? Bueno, esto parece ser realmente una imagen del pasado, pero en cualquier caso, muchos de ustedes, espero que, como yo mismo y como muchos de mis compañeros y compañeras, pensamos que tal vez con la llegada de la pandemia y el cambio a la educación a distancia de emergencia, tendríamos una ventana de oportunidad para proceder definitivamente con una transformación radical, permanente, de los procesos de enseñanza y aprendizaje gracias a un uso intensivo de la tecnología. No tengo tiempo de preguntarles a ustedes qué piensan, pero allí donde voy o allí donde he ido después de haber pasado por la pandemia, más bien la impresión que tengo es que estamos volviendo donde estábamos aproximadamente en marzo de 2020. De hecho, tenemos un proyecto
al que lógicamente los mecanismos de inteligencia artificial todavía no han podido acceder, que contempla cuál es realmente cuál ha sido la transformación que de hecho se ha operado en 4 países de nuestra región, empezando por Venezuela, Brasil, que es medio continente, Chile y Argentina, ¿no? Entonces, en este contexto, debo decir que cuando obtenemos, digamos, un análisis claro de lo que ha sucedido, bueno, pues en primer lugar, hay enormes diferencias en la región. Tanto es así que en los países de los cuales tenemos cifras, nuestra investigación demuestra que durante la pandemia los gobiernos invirtieron en algún lugar entre 70 centavos por estudiante hasta $271 por estudiante para facilitar precisamente esta transición hacia un uso intensivo de la tecnología, ¿no? Por tanto, todo esto como inversión específica adicional. Eso significa que se crearon, por lo menos sobre el papel, unas condiciones de financiación óptimas en algunos países y probablemente en otros prácticamente ridículas, ¿no? Sin prácticamente ningún cambio. Además, yo creo que el saldo más importante ha sido la incorporación de los programas soportados por tecnología, sean de carácter enteramente a distancia o híbridos, en los mecanismos de regulación, en particular en el trabajo que realizan las agencias de aseguramiento de la calidad. Como pueden ver, digamos, el paso masivo hacia la educación remota de emergencia se tradujo en un cambio también muy notable en la consideración que estos programas tenían, ¿no? Pasando de estar en los márgenes o en la periferia del sistema a de pronto encontrarse en el mismo epicentro, ¿no? Pero cuando preguntamos a los estudiantes, pues realmente cómo comparan quienes pueden hacerlo, ¿no? Su experiencia actual en finales de 2022, principios de 2023, con la que tenían iniciándose el año 2020, bueno, pues en realidad, como pueden ver, prácticamente los estudiantes están divididos en 2 grandes grupos. La mitad que considerarían que efectivamente las cosas han mejorado. No sabemos muy bien qué esconde esta respuesta positiva. Es muy probable que estén hablando en realidad de que les gusta no tanto el uso de la tecnología, sino la vuelta a una situación de aula social, por decirlo así, y luego la otra mitad está dividida entre quienes opinan sencillamente que la situación ha empeorado o quienes consideran que están exactamente donde estaban, ¿no? Bueno, probablemente esta dualidad refleje muy bien la realidad de lo que está sucediendo en nuestra región y probablemente más allá de ella. Es decir, que la transición no se ha saldado de igual forma ni en todas las instituciones, ni siquiera en el seno de todas las instituciones de igual manera. De manera que hay facultades donde los cambios han sido muy notables y otras, en cambio, que han hecho todo lo posible para volver a la situación de partida. Recuerden, sin duda, que en muchos lugares nos hemos encontrado con el problema de que los estudiantes están ahora asistiendo con menor intensidad a las aulas, en buena medida porque hay tal cantidad de materiales, incluyendo clases previamente grabadas, disponibles para ellos, que no terminan de ver, disculpen que vuelva a utilizar la expresión, el valor añadido en ir a clase, puesto que lo mismo que les dan en clase lo pueden encontrar en la plataforma con la que su institución ya cuenta, ¿no? Por tanto, esto es en realidad un mensaje relativo a la urgencia que nuestras instituciones tienen de cambiar justamente el equilibrio entre lo que puede suceder fuera del aula y lo que debe suceder dentro del aula, poniendo énfasis precisamente en que el aula debe ser utilizada para aquellos procesos y aquellas dinámicas que no pueden tener lugar de modo equivalente en el terreno de la virtualidad, ¿no? Evidentemente, en la pospandemia nosotros hemos ubicado clarísimamente varias tendencias que parecen muy emergentes. En primer lugar, en el caso del posgrado, un espaldarazo definitivo a la educación superior a distancia. Tanto es así que esperamos que aproximadamente de aquí al año 2030, en torno al 35% de los estudiantes en la región estudiantes de educación superior, lógicamente, estén en programas de educación superior a distancia. Si lo prefieren, lo podemos formular de otra manera. Será difícil encontrar
en los próximos años una institución seria de educación superior que no cuente con programas de educación a distancia, enteramente a distancia, ¿verdad? Segundo elemento, muy importante también, digamos, el empuje que se da a los mecanismos de movilidad virtual, partiendo de la base de que un profesional, estamos hablando lógicamente de cursos de posgrado, un profesional de un país de ingresos medios o medios altos, difícilmente puede aspirar a tener una formación de posgrado de calidad que no incorpore una experiencia internacional. Puede ser con desplazamiento o movilidad o internacionalización en casa, pero esta movilidad virtual ofrece una gran, digamos, unas grandes expectativas. Y finalmente, para quien lo pueda pagar, porque el coste es elevadísimo, nos encontramos también con que, en particular, las escuelas de negocios están avanzando en lo que es la incorporación del paradigma denominado HyFlex, que no es ni más ni menos que la consideración de que en un mismo curso cabe todo, cabe la presencialidad, ¿verdad? Y cabe al mismo tiempo la virtualidad. Y lo que es más importante, volviendo a la referencia a la flexibilidad que se ha hecho anteriormente, que un mismo estudiante puede ir hoy al aula y mañana, por las razones que sea, de trabajo, de obligaciones familiares o sencillamente por su opción, seguir tomando este curso a distancia y al día siguiente volver al aula, ¿verdad? Esto, como se pueden imaginar, exige unas inversiones tecnológicas muy importantes, pero termina dando al estudiante de posgrado y cualquiera de nosotros lo podría ser, aquello que más apreciamos, que es la flexibilidad en el manejo de nuestro propio tiempo. En el caso de lo que serían los estudios de pregrado, por decirlo así, si algo ha quedado claro es que, digamos, la importancia que tiene el carácter socializador del paso, en particular por las instituciones de educación superior. Podríamos decir que la mejor prueba demostrativa de esta realidad es que, de acuerdo con nuestras cifras, el 60% de los estudiantes de la región acreditan todavía a día de hoy, tener afectaciones socioemocionales de lo que ha sido la ausencia de contacto social. Estamos hablando de estudiantes jóvenes de 18 a 24, 25 años de edad. Y aproximadamente un tercio de los estudiantes incluso van más allá, acreditando episodios de ansiedad y de estrés. Y en algunos casos esto ha llevado, por ejemplo, a que un número importante de instituciones haya lanzado servicios de acompañamiento al estudiante en este ámbito concreto. Es decir, los estudiantes han sufrido, por supuesto el profesorado también, pero estamos hablando de jóvenes, ¿verdad?, en cuyo proceso de formación esta socialización en un contexto educativo, en un contexto institucionalizado, es muy importante. Bien, por tanto, podríamos decir que la paradoja es que la pandemia se ha saldado con una reafirmación de la importancia de garantizar la presencia en el campus, ¿no? Y al mismo tiempo progresar utilizando el lenguaje y los canales que los propios jóvenes utilizan en su vida cotidiana para hibridar los soportes en los que se ofrece, digamos, la enseñanza, ¿no? Típicamente nuestras clases se parecen cada día más a algo parecido a esto, donde hay multitud de estudiantes vienen ya con sus propios equipamientos en un contexto en el que saben que la conectividad les está garantizada. Esta hibridación tiene un buen reflejo en lo que se ha dado en llamar la clase invertida, que lógicamente no es esto, sino más bien la consideración de que, como decía anteriormente, hay toda una serie de procesos de transmisión de contenidos, de adquisición de información, de ejercitación, que el estudiante puede realizar fuera del aula. Y en cambio que en el aula lo que hay que hacer es establecer una dinámica de aprendizaje cooperativo, de resolución de problemas, donde efectivamente se genera un valor que difícilmente podemos reproducir, por lo menos hoy en día, en programas enteramente a distancia. Por tanto, esta hibridación en el caso de los estudios de pregrado es muy importante porque ciertamente ofrece flexibilidad al estudiante, pero lo que es más importante,
permite generar una ventana de oportunidad para nuevas pedagogías centradas, por ejemplo, en la enseñanza basada en proyectos o en resolución de problemas, ¿no? ¿Funciona la hibridación? Bueno, pues nosotros la evidencia empírica con la que contamos nos dice que la hibridación funciona si está bien enmarcada en un cambio metodológico, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. Es decir, que cuando la hibridación sirve a un propósito pedagógico, probablemente se traduce en un efecto, digamos, muy notable, en este caso 0,5, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso en la ausencia de ese cambio pedagógico, la hibridación generalmente se acostumbra a saldar con una mayor implicación del estudiante si encuentra que lo que acontece en el aula efectivamente justifica su desplazamiento diario hacia ella, ¿no? No tanto el ambiente social exclusivamente. Y voy a terminar aquí porque yo diría que de lo que me gustaría hablar, si tuviéramos más tiempo, lógicamente, pero sé que vamos mal, es del impacto de la inteligencia artificial. Y miren, nosotros utilizamos con mucha frecuencia herramientas como ChatGPT, a quien le preguntamos, por ejemplo, bueno, cuáles son las perspectivas que tú piensas como eventualmente especialista en educación superior que tendrá el impacto de la inteligencia artificial, nos dio su punto de vista, le dijimos, bueno, ahora nos lo dices en español, nos lo dio en español también, lógicamente, y lanzamos una guía que les invito a descargar totalmente gratuita en un seminario que tuvo una asistencia equivalente a 6.000 personas, algo inaudito en la historia de los 4 años que llevo al frente de nuestro instituto, ¿verdad? Además, curiosamente, le pedimos igualmente a un sistema de inteligencia artificial que nos diseñara una portada en la cual le decíamos, queremos que nos hagas una portada que sea indicativa del siguiente mensaje. La inteligencia artificial va a la universidad. Y el resultado que nos dio fue este. Como podrán comprobar, alguien le dio además la instrucción adicional de que debía utilizar técnicas parecidas al impresionismo francés del siglo XIX. Bien, el resultado es este. A decir verdad, daría la sensación de que la inteligencia artificial es algo parecido a una chica de origen asiático, por decirlo así, que se está desplazando hacia algún lugar y con una cara muy, muy seria. En fin, no tengo tiempo de desarrollar con mayor detalle las bondades, ¿verdad?, de la inteligencia artificial predictiva, de la cual, por ejemplo, la aplicación o las aplicaciones de YouPlanner son buenos ejemplos, ni tampoco la generativa, que es la que más problemas desde el punto de vista de la moralidad del aprendizaje, si me permiten la expresión, está generando. Pero creo que tenemos realmente ante nosotros un cambio que a todas luces se ve reflejado en lo que puede ser la perspectiva de las propias instituciones de educación superior. Fíjense los cambios acaecidos en solo 3 años con respecto a la confianza en que mecanismos de inteligencia artificial puedan aportar mejores resultados a los estudiantes, ¿no? Lógicamente, estos son, de nuevo, el relato de las expectativas, pero en cualquier caso muestran el optimismo que contrasta a veces con el conservadurismo que muchos tienen, ¿no? Generalmente también hay mucho miedo porque cuando se pregunta a las personas que trabajan en instituciones de educación superior quién se verá más afectado, en realidad apenas aparecen los docentes, no parece que los docentes tengan que preocuparse por sus lugares de trabajo, pero en cambio sí muchos servicios que están en la universidad, como por ejemplo admisiones o los que son responsables de los servicios a los estudiantes y por supuesto los propios profesionales de tecnologías de la información, ¿no? Bien, 4 ideas y con esto sí que termino. Miren, nosotros estamos en un contexto en el cual lo que necesitamos efectivamente es una cultura institucional que promueva la innovación, cosa que es difícil en un contexto de sobreregulación del aseguramiento de la calidad y que promueva esta innovación exigiendo que se evalúen los resultados. Es decir, no vale la pena seguir insistiendo en discursos donde la innovación es en sí misma un valor. No, la innovación es un valor en tanto que aporta mejores oportunidades
para el aprendizaje. Si no podemos vincular esfuerzos de innovación, por bonitos o espectaculares que sean, con mejores experiencias de aprendizaje y, por tanto, aprendizajes y resultados óptimos, francamente, eso es matar moscas a canonazos. En segundo lugar, hay una función muy importante para las instituciones, que es la de curar la inteligencia artificial. Es decir, la sociedad espera de las instituciones de educación superior en un contexto como el que se está generando, ¿verdad?, que marquen un horizonte. ¿Por qué? Porque los profesionales de inteligencia artificial salen de nuestras aulas y, además, en muchos casos, no en todos, también buena parte de las aplicaciones o de los desarrollos salen de laboratorios de las instituciones. Por tanto, es importante que la función social que las instituciones de educación superior ejercen, ¿verdad?, se cumpla en este caso y se conviertan no solo en curadores que guardan el patrimonio positivo de la inteligencia artificial, sino también que protegen a nuestra sociedad y al mismo tiempo utilizan esos mecanismos para promover el desarrollo económico y social. Tercer elemento, yo diría que es muy importante, debemos contribuir a consolidar los esfuerzos internacionales, sobre todo en aseguramiento de la calidad. Fíjense que estamos en un contexto en el cual cada vez más estudiantes de nuestros países en la región están estudiando cursos equivalentes a la educación superior de instituciones que nunca fueron acreditadas en los países en los que se encuentran, ¿verdad? Y sin embargo, el volumen alcanza ya a los millones de estudiantes en nuestra región. Realmente necesitamos establecer un marco internacional de cooperación bien distinto al que tenemos ahora, basándonos probablemente en la confianza mutua. Y en cuarto lugar, quisiera destacar algo que de por sí justificaría un seminario, que son cuáles serán las implicaciones en particular de estas nuevas exigencias, tanto en términos de utilización intensiva de la tecnología como de cambio de paradigma en cuanto a lo que se espera que suceda en el aula sobre el contrato docente. ¿Ustedes creen verdaderamente que en el contexto en el que estamos trabajando, con las expectativas que estamos lanzando en webinars como estos, podemos seguir remunerando a los docentes en función de las horas de pizarra? Francamente, yo pensaría que debemos anticiparnos y encontrar, ¿verdad?, mecanismos que nos permitan justamente hacer de la labor del docente esa pieza esencial para el cambio metodológico al que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Frances. La verdad, muy, muy interesante. La verdad, muy de acuerdo contigo, con todo lo que mencionas. Nosotros en YouPlanner trabajamos solo en educación superior. Siempre estamos pensando no tanto en la innovación, en la tecnología, sino en el impacto que ésta tiene. En cuánto mejora la deserción, en cuánto mejora la eficiencia, en cuánto mejora el aprendizaje o la experiencia de aprendizaje de las instituciones. En ese contexto, nosotros también hemos estado trabajando dentro de la innovación. Yo creo que una gran componente de la innovación es la colaboración, ¿cierto? Armar grandes alianzas estratégicas. En ese contexto nosotros hemos hecho una con ustedes, ¿no es cierto? Y me gustaría un poquito que, Francis, puedas comentar sobre los servicios que hoy día tienen ustedes en Latinoamérica, porque mucha gente ve a la UNESCO como una institución hiper gigante, gigante, y que a veces uno no la puede tangibilizar. Y yo lo que digo es muy tangible, y ustedes podrían, ¿cierto?, tener también un acercamiento directo a las distintas instituciones o gobiernos, y cómo, si puedes contar ahí también, cómo con YouPlanner también podríamos empujar en esa línea. Muy bien. Sí, muy rápidamente, porque soy consciente del tiempo. Nosotros, la función esencial que tiene la UNESCO es la de contribuir al desarrollo de capacidades, ¿no? Y en el tema en el que nos ocupa, nuestro instituto en particular ha venido trabajando estrechamente con instituciones, con gobiernos, para garantizar, en particular durante el proceso de la pandemia, pero luego también en este mundo pospandémico en el que necesitamos agarrarnos a esas ventanas de oportunidad, para
promover precisamente este cambio metodológico. Y lo hacemos a través de cursos de formación. Tenemos algunas metodologías extremadamente innovadoras, como por ejemplo lo que denominamos los bootcamps, que son pequeños cursos de formación a los cuales los docentes, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, un tema muy importante, vienen con su programa de cualquier disciplina, ¿verdad? Y cuando terminen el bootcamp, salen con su programa transformado, intentando incorporar aquellos elementos que permiten vincular los contenidos, las competencias que ellos tradicionalmente quisieran desarrollar con el gran objetivo de la sostenibilidad. Por tanto, yo diría que nuestra función es la del desarrollo de capacidades y en ese sentido debemos trabajar estrechamente con iniciativas como la vuestra, que están en la vanguardia, por decirlo así, para garantizar efectivamente que nadie se queda atrás. Yo diría que lo que nosotros queremos hacer no es tanto convertirnos en la consultora de las grandes universidades de América Latina, que probablemente ya las tienen, sino sobre todo en el instrumento para que las universidades que trabajan en particular en situación de desventaja o con poblaciones vulnerables encuentren precisamente en este cambio metodológico, en este uso intensivo de la tecnología, esa ventana de oportunidad a la que me refiero, precisamente para garantizar que nadie se quede atrás. Ese diría yo que es nuestro papel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francés. Bueno, ahora vamos a dar paso al doctor Salmi. Yamil Salmi es presidente del directorio de YouPlanner, doctor en estudios de desarrollo para la universidad, por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y profesor emérito de la Universidad Diego Portales. Salmi es reconocido a nivel internacional por haber trabajado como coordinador de los programas de educación superior del Banco Mundial. Ha sido asesor normativo y técnico de las reformas de educación superior de más de 95 países de todas las regiones del mundo. También ha asesorado el planeamiento estratégico de universidades de América Latina, Europa, Asia y África. Muy bienvenido, Yamil. Muchas gracias, Juan Pablo. En septiembre de 2019 pasó algo muy extraño y preocupante en Nueva Zelanda. Un estudiante de la Universidad de Canterbury en Christchurch fue encontrado muerto por enfermedad en su cuarto de la residencia estudiantil de la universidad. Pero lo peor en esta triste noticia es que lo encontraron solamente 2 meses después de su muerte. Es decir, que nadie se enteró, ni los papás, ni los demás estudiantes, ni la universidad. ¿Cómo puede ser que en un mundo tan conectado nadie se hubiera dado cuenta? Aunque se trata de un caso extremo, lo menciono porque esto nos recuerda, a través de esta tragedia, la importancia de la dimensión humana como parte integral de la responsabilidad social de las universidades. Durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, organizada por la UNESCO en mayo del 2022 en Barcelona, se observó que aunque los sistemas de educación superior han crecido mucho en América Latina, logrando hoy en día una tasa de matrícula de 52% en promedio, las desigualdades siguen fuertes para los hijos e hijas de familias pobres, para los grupos que viven en zonas rurales, para los grupos indígenas, para estudiantes de situación de discapacitación o hasta para las estudiantes mujeres en los programas STEM. Y cuando miremos estos fenómenos de disparidades, de desigualdades, de falta de inclusión en la educación superior, es importante reconocer la secuencia de etapas y los múltiples factores que explican estas disparidades a nivel de la educación superior. Y hay que recordar que el problema empieza en la casa. Como lo decía el profesor Bruce Chapman de Australia, fue el fundador del sistema de créditos educativos vinculados al ingreso.
él decía, mitad chiste, pero mitad seriamente, que la mejor manera de aumentar sus chances en la vida es de elegir bien a sus papás, a sus padres, porque todo empieza en la casa. Si nació en una familia rica o una familia pobre, una familia urbana, una familia en la zona rural, eso tiene un gran impacto en el resto de mi vida. Y por supuesto sigue la educación primaria y secundaria. Y lo que pasa o no pasa en este nivel va a influir directamente el pipeline que llega a la educación superior. Y a la entrada a la universidad te van a encontrar barreras financieras por el alto costo de la matrícula, el costo de oportunidad de estudiar en lugar de trabajar. Y a estas barreras financieras se suman problemas de buena preparación académica, de buena información sobre las carreras profesionales y los programas académicos que llevan a estas carreras, problemas de motivación y deficiencia en el capital cultural de los estudiantes, volviendo al tema de dónde nacieron y en qué tipo de escuelas primarias o secundarias se educaron. Entrar a la universidad, a pesar de todos estos obstáculos, es el primer paso, pero no es el único, porque luego hay que sobrevivir y llegar a graduarse. En muchos países de América Latina, el promedio de abandono está entre el 40 y el 50%, que significa que la probabilidad de titularse para cada estudiante que ingresa en primer año de educación superior es solamente de 60 o 50%. Y se observa también que a nivel de la entrada al mercado laboral, las disparidades pueden continuar, porque con el mismo título, estudiantes con capital cultural menor o estudiantes de grupos más pobres no van a tener los mismos resultados en el mercado laboral. Y frente a todos estos problemas, podemos preguntarnos, ¿cómo pueden plataformas como la de UPlanner ayudar? Yo veo que hay varias maneras y ya se mencionan a través de las presentaciones anteriores. Primero, se puede optimizar el uso de la infraestructura y de la planta académica disponible, lo que sí puede aumentar el acceso. En varios países de América Latina, los gobiernos se han comprometido a aumentar los plazas, puestos para estudiantes, las oportunidades. Pero con recursos limitados, el Estado no siempre puede invertir. Así que si se puede optimizar la infraestructura ya disponible, eso ayuda mucho. Segundo, mejorando la experiencia académica a través de servicios que apuntan directamente o conectan a los estudiantes a la universidad. Una tercera manera es de facilitar el uso de los servicios académicos y de apoyo para los estudiantes. Cuarto, también muy importante, es que estas plataformas pueden ayudar en la identificación precoz de estudiantes en dificultad, lo que hemos visto con el caso de Nueva Zelanda que mencioné al inicio. Y finalmente, las plataformas pueden facilitar la evaluación de programas de apoyo de más impacto. Es decir, que cuando se identifique un estudiante que necesita ayuda, el trabajo usando datos
Y analizando los factores nos puede decir, bueno, si no está bien en matemática, ¿qué es lo más impactante? ¿Repetir la materia o a lo mejor trabajar con un tutor o otra modalidad de apoyo? Y esto ayuda mucho en la retención. Y para terminar mi breve presentación, voy a mostrar 3 o 4 láminas, si me permiten, para ilustrar un poquito los factores que he mencionado. Primero, para entender bien los factores que de manera indirecta contribuyen a estos niveles altos de disparidades, tenemos que pensar bien en lo que significa meritocracia, porque se asume que si todos podemos entrar a la escuela primaria y después la secundaria y después tomar un examen para el ingreso a la universidad, hay democracia, hay igualdad de oportunidades. Pero este dibujo resume, a mi juicio, los sesgos, los biases, las dificultades, porque en la realidad no hay una selección justa. Como dice este profesor, todos van a tomar el mismo examen. Por favor, súbanse al árbol. Y eso se puede ilustrar con estadísticas tomando una de las más prestigiosas universidades de América Latina, la Universidad de Sao Paulo, la principal universidad pública del país, la más fuerte en investigación, reconocida a nivel internacional. Como saben, en Brasil hay un examen que se llama el vestibular para el ingreso a las universidades. Y a la izquierda en la gráfica vemos que el porcentaje de candidatos es 86% viniendo de colegios públicos y solamente el 14% de colegios privados. Pero ¿quién tiene éxito en el vestibular? Al final, solamente el 30% de los que van a ser aceptados, que van a ser exitosos en el examen, vienen de colegios públicos y la gran mayoría, el 70%, vienen de colegios privados. Y miren la paradoja, además, la enseñanza en la universidad va a ser gratuita, como es la política en Brasil. Es decir, que los hijos y hijas de las familias más ricas que van a poder ir a colegios privados de alta calidad se van a beneficiar después del subsidio público porque tuvieron mejores resultados en el examen. En los varios trabajos sobre la equidad y la inclusión que he hecho en los últimos años, se destacan estos elementos, estas lecciones aprendidas que he tratado de resumir en esta lámina, que es muy importante primero a nivel nacional, que haya un liderazgo para implementar, para diseñar e implementar políticas para la promoción de la equidad, que se definan objetivos concretos, que se pongan en marcha instrumentos de política, que haya un alineamiento a nivel de los varias agencias y departamentos públicos que van a implementar estas políticas y que también se dedican recursos y que haya alineación entre todos estos aspectos. Segundo, es importante que haya continuidad de las políticas, lo que no siempre sucede en América Latina con mucha frecuencia. Cada cambio de gobierno, cada cambio de ministro, hay un giro en las políticas. También importante de combinar no solamente medidas financieras, sino también no financieras. Y que el gobierno y las universidades trabajen juntos en este tema. Finalmente, el monitoreo y la evaluación de las políticas es muy importante y para eso se necesitan datos adecuados. Y allí, otra vez, el papel de plataformas como la plataforma de Uplana y Término, con una cita
que para mí resume muy bien lo que hay que hacer en este tema. Reconocer que la diversidad es una realidad en nuestras sociedades, que la equidad es una elección, una decisión de los gobiernos, de las instituciones de educación superior, que la inclusión es el trabajo de todas las acciones que hacen las universidades y que finalmente, si somos exitosos, el sentido de pertenencia va a ser el resultado. Muy bien. Muchísimas gracias, Yamil. Muy interesante. La verdad que hay millones de preguntas aquí del público. Tenemos muy poquito tiempo. Ya se nos acaba. Em, pero igual quisiera, como si pudieras, Yamil, en tu experiencia de tus trabajos en gobiernos, en universidades, y en lo que comentaste también hoy día, y lo que hemos visto hoy día también de los expositores ¿no es cierto? De Gustavo, de Senati, del padre Harold de Uniminuto, y también todo lo que también nos trajo Frances de UNESCO. ¿Tú piensas que el futuro de la educación con la tecnología y con todas estas mejoras que hay de eficiencia, se ve positivo, lo ves negativo? ¿Cómo proyectas esta transformación que se está viviendo en la educación superior, en el aumento de la cobertura, en la mejora de deserción, en la mejora de la calidad, como hemos hablado hoy día? Y respecto de esto, ¿no es cierto? Al final lo que estamos hablando es cómo la tecnología ayuda en el impacto social global. Bueno, sí, las universidades están atravesando periodos de cambios radicales y muy rápidos, ya con la pandemia, con esta transición muy rápida de la educación presencial a la educación en línea. Tuvimos que hacer muchos ajustes para aprender a enseñar y aprender muy bien de manera virtual, pero también hoy en día mixta, como lo mencionó Frances. Y creo que es muy importante para las universidades reconocer que su propósito no es solamente tratar de ser excelente académicamente, sino cada día más aprender a integrar en su planeación estratégica y en sus operaciones del diario estas dimensiones sociales que tienen que ver con garantizar la equidad, la inclusión, desde el acceso hasta la titulación y la integración en el mercado laboral. Es también muy importante que tratemos de usar la tecnología de manera positiva para enseñar el pensamiento crítico en una época donde ya hay, la verdad no es muy difícil de encontrarla con los social media, donde hay fake news, donde se presentan realidades alternativas, donde se presentan teorías de la conspiración. Entonces, enseña, usa la tecnología no para aumentar, porque eso es lo que pasa con social media como el Meta y Facebook, etcétera, sino para aprender a los estudiantes a distinguir entre información válida e información mentirosa. Es también importante usar tecnología para empujar el compromiso social de las universidades hacia los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como mencionaban los los ponentes, el usar estas nuevas plataformas como el ChatGPT, no para crear alucinaciones, como se describen los errores de ChatGPT, sino para reforzar todos nuestros esfuerzos para desarrollar este lado social del compromiso
de las universidades. Buenísimo. No, bueno, te agradezco y, bueno, y aprovecho también de agradecer a todos. Cada uno de los temas que hablamos hoy día creo que da para un webinar. Hay millones de informaciones que hemos entregado aquí. Este webinar lo vamos a compartir. Vamos a estar recibiendo preguntas de todas formas de manera asíncrona y enviándoselas a los distintos ponentes. Agradezco muchísimo la convocatoria, increíble la cantidad de gente conectada. Estoy muy contento de esto. También anunciarles a todos que vamos a continuar haciendo estos webinars ¿cierto? Que hacen esta mezcla de calidad y también de eficiencia. Este tema de impactar grandes poblaciones vulnerables y de hacer una gestión en educación superior de alta calidad, que creo que eso hemos destacado hoy día, y me gustaría también invitar a otras instituciones de la región que están haciendo este rol y que están haciendo una gran obra en sus países, como en este caso hoy día vimos en el caso de Senati en Perú y de Uniminuto en Colombia. Muchísimas gracias entonces Gustavo, Padre Harold, Yamil y Frances, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Mucho gusto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias por la invitación. Todos. Muy Saludos a amable, todos. Pablo.